oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó.
vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta, eres la luz que guía, y como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre.
Buenos días, amados hermanos, amada iglesia, Camino de Salvación y amigos que nos escuchan. Vamos a tener un tiempo de oración. Nuestro Señor Jesucristo nos anima a orar siempre y no desmayar. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, verso 32, nos dice de esta manera: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús no solamente nos anima a orar, sino que Él mismo intercede por nosotros. Y también en el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías nos dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en el verso 6 de este capítulo 33 dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y verdad. Y el profeta Isaías nos dice en el capítulo 26, verso 4: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Vamos a orar creyendo la palabra de Dios. Vamos a tomar este tiempo intercediendo. No hemos dejado de hacerlo por todos los enfermos, los que están enfermos de este contagio, pero también los que están padeciendo por otras enfermedades. Vamos a orar por todos los enfermos, vamos a orar por el sector salud. Padre bendito y santo, nos acercamos a ti con confianza al trono de tu gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro para todas estas personas enfermas que se encuentran en un hospital o que se encuentran en sus casas padeciendo de este contagio. Bendito Dios amado, declaramos para ellos, Señor amado, que tú traerás medicina, que tú traerás sanidad, que tú los curarás y que tú te revelarás a sus vidas, que tú traerás salvación, fortaleza, consolación, fe en su corazón, esperanza. Bendito Dios amado, te rogamos también por el sector salud, médicos, enfermeras y todas las personas que laboran en un hospital, en una clínica, y los que están en sus propias casas. Bendito Dios amado, cuidando a sus familiares enfermos. Te rogamos, bendito Dios amado, que traigas sanidad, medicina y que cures, levantes al enfermo. Bendito Dios amado, que tu nombre sea engrandecido y glorificado a través de traer, Señor amado, salud y medicina, sanidad y medicina a todas estas personas enfermas. Bendito Dios amado, seguimos también intercediendo delante de tu presencia por nuestras autoridades. Dales sabiduría, dales entendimiento de todas las medidas que son necesarias tomar, Señor, para el regreso, Dios amado, a esta nueva normalidad, como se le ha llamado. Bendito Dios, todavía hay mucho riesgo, todavía hay mucha gente contagiada y todavía lamentablemente muchas personas siguen falleciendo. Te rogamos que ayudes a nuestras autoridades, les des inteligencia y sabiduría para tomar las mejores decisiones, bendito Dios, en este regreso que se está programando, Dios amado, a la nueva normalidad. Bendito Dios amado, estamos en tus preciosas manos. Creemos a tu palabra, bendito Dios. Creemos a lo que la palabra nos dice en el libro de los Romanos que acabamos de leer, Señor amado. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy segura
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Confesamos tu palabra y te damos muchas gracias. Gracias, bendito Dios. Señor les bendiga.
solo tú me inundas con tu amor y para siempre eres el Padre a quien correré. Dios solo tú, Dios solo tú, Dios solo tú, Dios solo tú. Buenos días, mis amados hermanos. Es un gusto para mí estar en este lugar con ustedes a la distancia, en este plan que se ha establecido en nuestra iglesia, la iglesia en casa. Espero con todo mi corazón, mis amados hermanos, que se encuentren bien de salud, que se encuentren bien de ánimo, que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene sus corazones, su alma, su mente. Esa paz que Cristo nos da en medio de las tribulaciones, en medio de los temores, de las angustias, de las inseguridades. Así que con eso en mente, mis amados hermanos, vamos a proceder en la predicación del día de hoy. Abran por favor su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 15, versículos 1 al 7. Mientras tanto, permítanme hacer una pequeña oración. Acompáñenme en lo que están buscando su Biblia. Padre bendito, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones hasta el día de hoy. Te damos gracias por la vida que nos das, Señor. Te damos gracias por nuestras familias, por nuestros hermanos, todos nuestros familiares, por todos nuestros amigos, Señor, que con tu infinita misericordia y bondad, Señor, los guardas por amor a nosotros, por amor a tu santo nombre, Señor. En este momento te pedimos que estés con nosotros, que nos acompañes, Señor, que nos enseñes, que nos hables a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor, que podamos obtener edificación en el estudio de tu palabra de Dios. A tu cuidado, Señor, nos encomendamos, en tus manos nos abandonamos, Padre bendito, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Bien, hermanos, el título de esta predicación es Fortaleza, Fe y Comunión. Permítanme platicarles rápidamente cómo fue que llegó este tema a mí. Estaba leyendo en un comentario sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Juan, y leí una parte en la que Juan habla de las señales de nuestro Señor Jesucristo. Y me puse a pensar en ese momento de que esas señales son evidencia de la majestad, del poder, de la personalidad de nuestro Señor. Y vino a mi mente un libro que tengo que me gusta mucho, que se llama Evidencia que exige un veredicto. Y lo tenía yo prestado, no me acordaba si lo tenía, y me levanté y fui, lo busqué y efectivamente ahí estaba. Así que lo abrí, dije, tengo que leer este libro otra vez. Y empecé a leer la introducción y ahí nos habla el autor sobre la fe, la fortaleza de la fe. Y empecé a leer y dije, esto me gusta mucho. Ojalá pronto lo pueda yo integrar a alguna predicación. Leí unas páginas más, un poquito nada más, y seguí estudiando lo que estaba yo estudiando. Al día siguiente me habla nuestro pastor y me dice que me tiene programado para el día de hoy para la predicación. Y le pregunto que cuál es el tema. Y él me dice sabiamente, pues el tema que te dé el Señor. Pues el Señor me dio el tema antes del anuncio. La vez anterior me sucedió algo similar, así que espero, mis hermanos, que esto sea para provecho y para edificación de todos ustedes. La palabra de Dios dice así en el versículo 1, capítulo 15 del libro a los Romanos. Los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles
en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe de agradar a su prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Utilicé la nueva versión internacional. Ahí pueden encontrar ciertas diferencias, pero el mensaje es el mismo. Así que Pablo nos habla de los que somos fuertes en la fe. ¿Qué significa ser fuertes en la fe? ¿Significa tener una fe ciega, mis hermanos? ¿Una fe ciega en Dios? Definitivamente no. Yo creo que usted ha escuchado, o tal vez usted le han dicho, ustedes los cristianos me enferman, todo lo que tienen es una fe ciega. Esto parece indicar que al convertirnos al cristianismo estamos cometiendo suicidio intelectual. En muchos casos, mis hermanos, es así, desgraciadamente. Parece que como cristianos lo único que hacemos es leer la palabra de Dios y memorizarla, pero no escudriñarla, ir al fondo, no solamente obtener la verdad que está en la superficie, sino la verdad que está en el fondo de la Escritura de Dios. Personalmente estoy convencido de que mi corazón no puede regocijarse en lo que mi mente rechaza. Nuestro corazón y nuestra cabeza fueron creados para trabajar y creer en perfecta armonía. Cristo nos mandó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Nuestro Señor Jesucristo modificó una pequeña parte de esa orden que le dio Moisés al pueblo, que era amar a Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Cristo agregó que debemos amar a nuestro Señor con toda nuestra mente. Cuando Cristo y los apóstoles demandaron a algún hombre que ejercitara su fe, no se trataba de una fe ciega, sino más bien de una fe inteligente. Todo el pueblo de Israel conocía la ley, conocía las escrituras del Antiguo Testamento, asistían regularmente a la sinagoga. Ellos no tenían una fe ciega. Ellos sabían de los portentos de Dios, de las maravillas de Dios. Ellos tenían una fe inteligente, porque recordaban lo que sus ancestros habían vivido, lo que ellos conocían de una manera verbal, pero también escrita. Y ellos tenían una fe inteligente. Por eso el ciego, cuando clamó a Cristo, le dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. No se refería a Salomón o a Roboam, se refería al Mesías. Ese hombre tenía una fe inteligente. Cuando Cristo y los apóstoles demandaron a un hombre, eso ya se los leí, Pablo le decía a Timoteo: yo sé en quién he creído. Pablo fue preparado por Dios con todo ese conocimiento y con una fe inteligente para que cuando recibiera la revelación de Jesucristo pudiera reconocerlo y pudiera tener esa clase de fe en nuestro Señor Jesucristo. Él mismo nos dijo: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Así que la creencia de un individuo involucra la mente, las emociones y la voluntad. El Espíritu Santo no obra una fe ciega y sin fundamento en el corazón. Creemos en Cristo porque es racional creer en Él, no aun cuando sea irracional. Esto es, no podemos creer en Cristo si es irracional, si nuestra mente no lo acepta,
si no lo hemos pensado detenidamente. Esto quiere decir que es precisamente como si el dador de la fe actuara creativamente sobre nuestro corazón. Cristo es el autor y consumador de la fe. Él es el que ha puesto esa fe en nosotros, pero no como una mera escritura, sino como un razonamiento. La fe en el cristianismo está basada en la evidencia. Es una fe razonable. La fe en el sentido cristiano puede ir más allá de lo razonable, pero nunca va en contra de la razón. Fe es la certidumbre del corazón en lo adecuado de la evidencia. Tenemos toda la evidencia que es aceptada por todos los historiadores, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hay 3 parámetros que estableció Aristóteles hace 2400 años y que se siguen usando para la crítica textual. Esto es, para evaluar si lo que está escrito en un texto es verdadero o es falso. El primer parámetro es si el escritor fue testigo presencial. En los evangelios tenemos testigos presenciales. Los cuatro evangelios fueron escritos por testigos presenciales. El segundo parámetro es si hay algún otro manuscrito que hable del mismo suceso, de un testigo presencial. Tenemos 4 evangelios con 4 escritores que hablan los mismos sucesos. Sí, efectivamente hay diferencias porque están escritos para oyentes diferentes. Y el tercer parámetro es si existe más de una copia del suceso narrado en los escritos. Tenemos 4 copias de los evangelios como tales, pero muchos manuscritos antiguos que hablan precisamente en los que están escritos esos evangelios. Así que la evidencia para tener una fe inteligente en nuestro Señor Jesucristo es abrumadora. ¿Sí? Es algo que debemos de juzgar y que debemos de aceptar como verdad. La fe cristiana es una fe objetiva y debe de tener un objeto. El concepto cristiano de fe salvadora es una fe que establece la relación entre el creyente con Cristo, quien es el objeto de su fe, y es totalmente opuesto al uso filosófico del término, en donde se dice, no importa lo que uno cree, lo importante es creer. Y efectivamente, hemos escuchado en muchas ocasiones que dicen que todas las religiones nos llevan a Dios. Eso es falso, hermanos. Eso es falso, porque nuestra fe, nuestra doctrina está basada en un hombre de carne y hueso que vivió en esta tierra, pero en un hombre que también fue levantado al cielo, que resucitó de entre los muertos. No es simplemente creer por creer, es creer en alguien que nos brinda la verdad de quién es nuestro Señor, de quién es nuestro Dios, del corazón de nuestro Dios. La fe cristiana es fe en Cristo. El valor que ella tiene no está en el que cree, sino en aquel en el cual se cree. No en el que confía, sino en aquel en el cual se confía. Josh McDowell, el autor del libro que les platicaba, Evidencia que exige un veredicto, relata esta conversación que tuvo con una persona que estaba escuchando una de sus pláticas, mejor dicho, de sus conferencias. Esta persona le dice, conozco a muchos musulmanes que tienen más fe en Mahoma que la que algunos cristianos tienen en Cristo. Le comenté, dice Josh, esto puede ser cierto, pero el cristiano es salvo. Como usted podrá ver, no importa cuánta fe tenga uno, sino más bien quién es el objeto de su fe. Eso es lo importante en la perspectiva cristiana de la fe. Por lo mismo es que Pablo afirma, yo sé en quién he creído. Así que esa es la fe fuerte, hermanos. Esa es la fe verdadera. Esa es la fe que debemos de tener todos los que ya tenemos un buen tiempo en la iglesia, en el conocimiento de la palabra, en nuestra relación con Dios.
Y esa fe fuerte es la que nos debe de animar a mantener una buena comunión con nuestros hermanos. En esta porción de las Escrituras aparece ese concepto de la comunión, que es la segunda parte de esta predicación. La primera característica de la comunión es esta. La comunión cristiana debe de tener consideración entre sus miembros. Cada uno debe de pensar no solo en sí mismo, sino en los demás. Esta consideración no es una tolerancia insensible y falta de interés, sino una actitud de amor con el fin de ganarse a las personas para edificar su fe y proveerles bienestar. Nosotros tenemos que ganarnos a nuestros hermanos con una fe más débil, para establecer una relación de amistad, de amor, de compañerismo, de comunicación, para que podamos ayudarlos a crecer. Tenemos que sacrificar ciertas cosas. Puede haber cosas que nosotros pensamos que están bien hechas, pero puedan ser cosas que a nuestros hermanos jóvenes en la fe les puedan parecer equivocadas, puedan no entenderlas. Así que debemos de ser considerados. Como dice la Escritura, considerad a los demás como más importantes que a vosotros mismos, nos dice Pablo. La segunda característica es que la comunión cristiana se caracteriza por el estudio de la palabra de Dios, de lo cual procede el ánimo y la paz de Dios. La Biblia nos demuestra no que el camino de Dios es siempre fácil, pero sí que a fin de cuentas es lo que hace que la vida tenga buenos resultados en el tiempo y en la eternidad. Podemos verlo, hermanos, y lo hemos vivido, lo hemos experimentado, que la vida del cristiano no es fácil. No es fácil, hermanos, ¿sí? Porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo: en la vida tendréis aflicción, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Él sabía que íbamos a ser rechazados, y tal vez hemos sido rechazados por familiares, por amigos, pero también que íbamos a tener un enemigo que nos ataca, que quiere robarnos lo que Dios nos está dando, lo que Dios ya ha puesto en nosotros. Y la Biblia nos demuestra que la vida no es fácil, pero también la Biblia nos provee de todo lo necesario para seguir adelante. Porque además en la Biblia encontramos las grandes y preciosas promesas de Dios, que nunca falta su palabra. En consecuencia, el creyente obtiene consuelo en la aflicción y ánimo en la lucha, que es cuando más lo necesitamos, hermanos. Por eso estamos aquí, por eso escuchamos las pláticas entre semana, por eso vamos a las células, por eso leemos en casa. Esta es una característica muy importante de la comunión cristiana. La tercera característica es esta. En la comunión cristiana existe la entereza o perseverancia. Esto es mucho más que la paciencia. Esta es la traducción de la palabra griega hipómone, que se define como la capacidad victoriosa para enfrentarse a la vida, que no se limita a aceptar las cosas, sino que al aceptarlas las transforma en triunfos. A veces confundimos la paciencia con la perseverancia, hermanos, pero son realmente cosas diferentes. La paciencia, tenemos el concepto de esa resignación de las cosas que nos suceden y esperar simplemente a ver qué pasa, sin tomar el problema en nuestras manos. La perseverancia toma el problema en las manos, enfrenta la situación, busca respuestas, busca soluciones y las encuentra. De tal manera que en el proceso se adquiere conocimiento, se adquiere un carácter más firme, más íntegro, y se obtiene esa madurez que Dios espera de nosotros. Afortunadamente siempre tendremos la ayuda de Dios. Así que perseverar en todas las situaciones que se nos presentan en la vida es también perseverar primeramente en el Señor, en aprovechar todo lo que Él nos da
y en utilizar todos los recursos que Él pone a nuestro alcance. La cuarta característica es la esperanza. La esperanza es una característica del creyente y de la iglesia. El cristiano es siempre optimista y nunca pesimista. La esperanza cristiana no es algo que sea gratis, que no cuesta. No es la esperanza inmadura que es optimista porque no ve las dificultades ni se ha enfrentado con las experiencias de la vida. La esperanza cristiana lo ha visto todo y lo ha sufrido todo, pero no desespera porque espera en Dios. No es esperanza en el espíritu, la bondad o el éxito humano, sino en el poder de Dios y en su amor. Esa esperanza va mucho más allá de lo que podamos ver o de lo que podamos esperar inmediatamente. Tenemos esperanza en la vida eterna y efectivamente, esa vida eterna ya es nuestra, hermano. No tenga esperanza en la vida eterna porque ya es suya. Simplemente tenga esperanza en el día en que va a tomar posesión de ella. Pero tenga esperanza en sus momentos difíciles, en los recursos que Dios pone a su alcance, en lo que usted ha crecido, en la ayuda de sus hermanos, en la ayuda que usted pueda proveerle a sus hermanos, en la ayuda que podamos proveernos unos a otros. Esa es la esperanza con la que cuenta el cristiano en su comunión mutua y con Dios. La siguiente característica es la armonía. Esto no quiere decir que no existan diferencias de opinión o que no deben producirse discusiones o debates, pero sí quiere decir que los que están en la iglesia ya han resuelto el problema de la convivencia. Están absolutamente seguros que el Cristo que los une es infinitamente más grande que las diferencias que puedan tener. Mis amados hermanos, no todos los cristianos pensamos igual. No todos en la iglesia Camino de Salvación pensamos igual. Tenemos diferentes opiniones. Pero la armonía implica que esa diferencia no nos separe. La armonía implica que podemos acercarnos los unos a los otros para escucharnos, para darnos el beneficio de la duda, para decir, sí, me parece que él tiene la razón, pero creo que yo también tengo la razón. Ahora el problema, ¿cómo puedo compaginar esas dos verdades? Y simplemente sucede, hermanos, simplemente sucede porque tenemos diferentes visiones de la vida, diferentes visiones de la palabra, diferentes visiones de la verdad. Usted lo ha experimentado. Ha leído un versículo y le parece que ahí hay una verdad clara y definida, pero luego lo vuelve a leer y encuentra otra. Así que la armonía es, sin importar esas diferencias de opinión o esas diferencias de verdad, vamos a decirlo así, eso no separe, hermanos. La armonía es mantenernos unidos, amarnos unos a otros, sin importar gran cosa esas diferencias que tengamos. La penúltima, es que la comunión cristiana tiene alabanza a Dios. El cristiano debe de gozar de la vida porque goza en Dios. Su principal registro de voz será el de la jubilosa acción de gracias en lugar de la queja de descontento. Se llevará siempre el secreto consigo porque siempre estará seguro de que Dios hace que todo contribuya para su bien. La alabanza, hermanos, es nuestra manera, creo yo, porque yo así lo experimento, más íntima de relacionarnos con Dios. Es entregarle lo mejor que tenemos, el fruto de labios. Tenemos que alabar a Dios en todo momento, en todo lugar. Tenemos que alabar a Dios con nuestras acciones. Tenemos que alabar a Dios con nuestra obediencia. Tenemos que alabar a Dios con nuestras oraciones. Tenemos que alabar a Dios también con nuestro silencio. A veces nuestro silencio, hermanos, dice más que muchas palabras. Sea feliz, alabe a Dios
gócese en Dios y tenga por seguro que después pueda ser incluso inútil expresar nuestras necesidades, porque Él ya las conoce. Pero podemos hacerlo, hermanos, pero no quejarnos de lo que no tenemos, no quejarnos de lo que nos falta, sino gozarnos en lo que tenemos y gozarnos de que somos hijos del Dios Todopoderoso, del Creador del universo. Así que, a manera de conclusión, y la esencia de la cuestión es que la comunión cristiana tiene el ejemplo, la inspiración y la dinámica de Jesucristo. Él no se agradó a sí mismo. La cita que Pablo toma aquí es del Salmo 69:9. Y es muy significativo que cuando Pablo habla de soportar las debilidades de otros, en el primer versículo que leímos, utiliza la misma palabra griega que se aplica a Cristo llevando la cruz. Bastasein es la palabra. Pablo nos dice que soportemos las debilidades de nuestros hermanos como nuestro amado Señor soportó esa cruz para nuestra salvación. A veces puede ser pesado para nosotros soportar esas debilidades, pero Dios nos da la fortaleza para hacerlo. Así como Cristo recibió ayuda para llevar esa cruz, también nosotros recibimos ayuda para soportarnos. Pero ¿sabe qué, hermano? A veces lo más difícil de soportar es a nosotros mismos. Es a nosotros mismos, hermanos. Y tenemos que darnos cuenta de que nosotros, de que yo mismo soy en cierto momento un hijo de Dios con debilidades y con defectos. Y que tengo que soportarme, porque Dios me soporta a mí. Dios lo soporta a usted, hermanos. A cada uno de ustedes lo soporta como me soporta a mí. Así que tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para vivir en una comunión plena, total, completa, armónica, con alabanza, con estudio, con entereza, con esperanza, con perseverancia. En una palabra, amándonos los unos a los otros como nuestro Señor Jesucristo nos amó. Espero, mis queridos hermanos, que esto haya sido para edificación de su corazón, de su mente. Le agradezco mucho su atención. Que Dios lo bendiga. Le mando un abrazo y créame, tengo muchísimas ganas de verlos. Dios los bendiga y los guarde.